nosotros necesitamos saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y en esto nos va a ayudar el diseño de las organizaciones. Aquí vamos a revisar algunas teorías, principalmente más que teorías son definiciones para poder entenderlos mejor, estandarizar nuestro vocabulario en estos temas. Una de estas definiciones son los niveles de las organizaciones. Siempre se habla de 3 niveles en las organizaciones. El nivel estratégico, que enfrenta el más alto grado de incertidumbres en cuanto a las decisiones que tiene que tomar la alta dirección, porque la alta dirección, donde está el directorio, donde está la gerencia, y dependiendo del tamaño de la empresa, donde están incluso hasta los consorcios que conforman la organización, manejan información externa, ¿no? Manejan cómo se va llevando a cabo la finanza, las políticas, la tecnología, la competencia, los clientes, los efectos mundiales y de globalización. Y justamente al ser toda esta información externa, este nivel estratégico enfrenta el más alto grado de incertidumbre, ¿no? Porque casi todo lo que él recibe del exterior no lo puede dominar, ¿no? Lo entiende, se prepara, lo enfrenta, pero si aparece de un momento a otro y no sabemos de dónde, de todas maneras sigue siendo una incertidumbre, ¿no? Aquí, entonces, en este nivel se concentran las estrategias, se establecen los planes a largo plazo, hay muchas alternativas para mejorar las decisiones y disminuir la incertidumbre, ¿no? Entre ellos está la prospectiva, está la vigilancia tecnológica, están las alianzas estratégicas a nivel internacional y otros estudios de modelamiento que podrían ayudarnos a disminuir esta incertidumbre, ¿no? Un segundo nivel es el nivel táctico, que es, digamos, un nivel coordinador entre el nivel estratégico y el nivel operativo. Porque una cosa es que la alta dirección sueñe qué debemos hacer y otra muy diferente es quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, el nivel táctico justamente es un nivel intermedio que lleva estas decisiones hacia los recursos que se van a utilizar y para lograr objetivos, ¿no? Son difícilmente programables. Se supone que en el nivel táctico está la gente que conoce más, los técnicos, los especialistas, los profesionales, los ingenieros, que van a llevar adelante lo que la alta dirección trazó como estrategias, trazó como objetivos, ¿no? Entonces el nivel táctico tiene en sus manos el entendimiento de lo que el nivel estratégico planteó para llevarlo a cabo y llevarlo como debe ser, ¿no? Con los respectivos convencimientos, motivaciones, controles ante el nivel operacional. Y el tercer nivel es el nivel operacional, que tiene que ver con más que nada una racionalidad técnica, económica, estándar, programable al día a día, sin incertidumbre, porque la programación es día a día, muy difícilmente se tiene incertidumbre ahí, todo está programado. Y a este nivel se realizan las actividades, operaciones específicas para transformar los insumos en productos o servicios, ¿no? De acuerdo a 3 autores que he revisado, cada uno plantea las definiciones de los niveles, ¿no? Y cada uno también tiene su propia simbología, ¿no? Lo que más se utiliza y se entiende de repente es esta pirámide en donde se habla de nivel estratégico, táctico y operativo. Y se dice siempre que el ápice, o sea, la pequeña parte de la punta de esa pirámide es el nivel estratégico. Y aquí se habla de un nivel, digamos, de muy pocas personas, que son generalmente la alta dirección, los decisores, y por lo tanto los dueños, ¿no? En su mayoría de casos los dueños. El nivel táctico, un nivel más tecnocrático, más profesional, y el nivel operativo es la base más ancha de la pirámide, en donde encontramos a las personas que van a realizar la transformación, ¿no? En la teoría de Katz y Rosenbeck, que habla principalmente del enfoque sistémico,
ellos desde los años 60 postulan, ¿no? Postulan un enfoque mucho más abierto para el trabajo de las empresas, menos estructurado, más abierto, más colindante con el entorno, que es lo que en realidad debe interesar a las organizaciones, ¿no? Saber cómo se está manejando afuera. Entonces ellos hablan más que nada de niveles, no los llaman, ¿no? Les llaman subsistemas. Acá tú tienes el subsistema operativo, subsistema coordinador y subsistema de estrategias. Si se dan cuenta acá, el subsistema de estrategias o el sistema estratégico, también igual como en la pirámide, las flechas rojas acá nos señalan, están directamente en contacto con el entorno y por lo tanto significa que hay mucha más incertidumbre, ¿no? Y tiene que enfrentarse con todo lo que tenga en sus estrategias. Después viene el subsistema coordinador, que coordina las estrategias con el nivel operativo, y el subsistema operativo, que está bien protegido, en la figura se ve que está muy adentro, entonces quiere decir de que para ellos el entorno es muy aislado, las tareas son día a día, los indicadores muy operativos y por lo tanto la certidumbre es mayor, ¿no?, que la incertidumbre. Y por último, tenemos también acá revisando la teoría de Mitzberg, que vamos a revisarlo hoy día en la siguiente clase. Mitzberg es uno de mis autores favoritos, que quién sabe, él es el que más empíricamente ha estudiado a las organizaciones, las ha observado durante años y ha podido sacar sus teorías con respecto a los modelos de organización. Él nos menciona que las organizaciones también, ¿no?, tienen 3 niveles. Sus dibujos son muy extraños. Acá este dibujito extraño que lo ven aquí es su simbología de Mitzberg. Y también habla, ¿no?, del ápice estratégico, de la línea media y del núcleo de operaciones, ¿no? En el entorno tienes a la tecnoestructura y al staff de apoyo. Mitzberg igual, ¿no?, coincide que el ápice estratégico, donde se determinan las decisiones y está marcado la influencia del entorno. La línea media, la línea tecnológica, en donde encuentras tú la coordinación entre la estrategia y la operación, ¿no? Entonces, en resumen, de acuerdo a estos autores y a muchos otros que podemos nosotros, se ve la coincidencia en que los niveles de organización son los niveles estratégico, táctico y operacional. Esta es una primera definición y luego pasamos a estructura administrativa. Aquí vamos a encontrar otros conceptos que nos van a relacionar con el tema y debemos de también manejarlos, ¿no? Acá hay una reflexión, dice, ¿no? Toda actividad humana, desde una artesanía hasta el envío del hombre a la luna, plantea requisitos fundamentales y opuestos, ¿no? Muy pronto será el envío del hombre a Marte, ¿no? Solo que estamos por lo menos a 20 años de eso, ¿no? Toda actividad humana, entonces, de todas maneras plantea requisitos fundamentales y opuestos para su organización. Algunos se van hacia la división del trabajo en las distintas áreas que se debe realizar. Si se acuerdan, este es el enfoque tradicional, ¿no?, el enfoque tayloriano. Hay que dividir el trabajo para llegar a especializarlos y que cada persona conozca lo que está haciendo, y eso debe dar mayor productividad. Y lo que se ha demostrado en los últimos tiempos, que ese mecanismo de división de trabajo luego puede tranquilamente ser reemplazado por robots. Y la segunda es la coordinación de las mismas, ¿no? Otras organizaciones, conocidas como organizaciones horizontales, en cambio, se orientan más hacia la coordinación, al trabajo en equipo, al trabajo en comités, y que todas las decisiones puedan ser más revisadas, con mayor opinión, con aceptación de los involucrados, y que por lo tanto esa aceptación del involucrado también obligue a una responsabilidad para su cumplimiento, ¿no? Entonces, la organización aparece con este primer dilema, ¿no?
Dividimos el trabajo al estilo Taylor y trabajamos especializaciones y les ponemos un manual cómo deben ser las cosas, o trabajamos la coordinación, trabajamos la opinión de todos, ¿no? Y esta gráfica lo simboliza bastante bien, ¿no? Nos convertimos en una organización con participación, flexibilidad, que todos opinan, o nos quedamos en la estructura que muchas empresas ya es un paradigma, ¿no? Alguien que nos diga qué hay que hacer, ¿no? Ustedes deben hacer tal o cual cosa. Entonces, esta es la primera duda en la cual se enfrentan las organizaciones, ¿no? En la mayoría de casos se tiene un balance entre la libertad y el orden, ¿no? En los años 80 que salían estas corrientes, uno decía, vámonos hacia la participación y flexibilidad, ¿no? Adiós Taylor, adiós burocracia, adiós estructuras tan cerradas. Sin embargo, no prosperó, porque muchos autores, ¿no?, también plantean, ¿no? Si una organización se va a presentar va a crearse, va a aparecer en el mundo con esta flexibilidad, en realidad no avanzaría mucho, ¿no? De todas maneras, en un inicio, la organización tiene que desplegar estas divisiones, tiene que desplegar lo que va a necesitar para el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Y dice así, ¿no? Las unidades de línea tienen una responsabilidad directa en los objetivos de la organización. Y los mecanismos pueden ser ya de participación, de flexibilidad. Por eso, la mayoría de autores en estas épocas dicen, ¿no? La organización es un balance entre la libertad y el orden. Ese sonido fue para avisarles, ¿no?, que tienen que estar despiertos. Formas fundamentales en las que las organizaciones coordinan su trabajo. Conforme la organización va apareciendo, ¿no? Dice, una organización aparece porque alguien tiene una idea, una propuesta, un objetivo que lograr y no puede hacerla solo. Entonces empieza a conformarse con otras personas, con objetivos más amplios y ya empieza a diseñar una estructura, ¿no? ¿Cómo empieza? Primeramente se dice que hay una adaptación mutua. Van adaptando hacia lo que quieren lograr, ¿no? Se van acomodando poco a poco. Luego empieza a definirse las funciones, las necesidades propiamente dichas, y aparece una supervisión directa de las cosas que se tienen que hacer. Y finalmente aparece la normalización. Hay que normalizar, porque no podemos seguir haciendo cada uno lo que nos parece, ¿no? Vamos adaptando y vamos cambiando, ¿no? La normalización ya nos permite tener a nuestro alcance los procesos, cuáles van a ser los procesos, cómo se van a desarrollar, los resultados que esperamos, ¿no? Manejar indicadores, manejar porcentajes, manejar también una evaluación de lo que vamos cumpliendo con el plan, ¿no? La normalización de habilidades, porque nosotros tenemos que trabajar con personas que realmente conocen lo que uno quiere hacer en la empresa. Y la normalización de reglas en general, ¿no? Reglas de seguridad, reglas de transporte, reglas de calidad, reglas de recursos humanos, en fin. Entonces, conforme la organización va creciendo y va apareciendo sus necesidades, entonces va también a trabajar estos temas, ¿no? Adaptación mutua, supervisión y normalización, ¿no? Hablábamos de la adaptación mutua como coordinación del trabajo mediante la simple coordinación informal. El control de trabajo corre a cargo de los que la realizan. O sea, empezamos recién, iniciamos nuestro negocio, iniciamos nuestra idea de producción, iniciamos nuestro servicio y lo vamos haciendo de parte de la experiencia de alguno de los que está en el trabajo o de parte de lo que leímos o alguien nos recomendó. Nos vamos adaptando, ¿no? La segunda decíamos, se me desaparecieron las figuritas, acá está, ¿no? La segunda decíamos que era bajo, no sé qué le pasó a mi PPT. Acá está.
mediante supervisión directa, ¿no? A medida que una organización supera su estado más sencillo, que es de acomodarse como mejor experiencia tengan los que participan, ya suele ocurrir que hay una persona que conoce más y empieza a hacer supervisión directa, consigue coordinar y responsabilizarse de los trabajos de los demás, empieza a dar instrucciones, como vemos acá en la figura, y ya todos van remando por el mismo ritmo, ¿no? Ya va entrándose a una experiencia mayor en el trabajo. Y finalmente lo que decíamos, la normalización, ¿no? Se coordina el trabajo, ya no hablamos de adaptación mutua, ya no hablamos de que hay alguien que nos tenga que supervisar directamente, sino hablamos de que para eso existen las normas, para eso existen las políticas que el trabajador debe de conocer, ¿no? Normas en el trabajo, de los resultados que se esperan, de las habilidades que debe tener el trabajador, de infinidad de reglas relacionadas con el puesto de trabajo y de la empresa misma, ¿no? Y, por ejemplo, si la normalización de las habilidades podría establecerse cierta preparación para realizar el trabajo, y ya empezamos a ver temas de capacitación. La normalización de los procesos, deberíamos de pensar en mapas de procesos, en mejora de los procesos, rediseño de los procesos, indicadores, etc. Y así vamos conformando una organización. ¿Mm? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de los participantes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Voy llamando lista. ¿Alcántara se encuentra? Sí, presente, profesora. Alcántara, estábamos hablando de cómo se da inicio a las organizaciones, ¿no? Que la necesidad de conformar una organización es cuando tenemos una idea, algo que llevar adelante, un objetivo que alcanzar y solos no lo vamos a poder hacer. Si nosotros tenemos una organización común entre todos, que es la UNI, ¿no? ¿Tú en qué etapa estaríamos hablando en cuanto a la coordinación en el trabajo dentro de la UNI? En la normalización. ¿Por qué? Puesto que en las mismas clases son como nuestra forma de trabajo, ¿no? Que espera resultados de nosotros mismos. Ya, recuerden que ustedes entre este panorama son clientes. La organización UNI tiene, como tú mismo lo dices, los procesos de trabajo ya listos, ¿no? No somos una organización que recién empieza, ¿no? Nos estamos adaptando, imagínense, la UNI tiene más de 100 años. Tampoco somos una organización que nos están diciendo cada rato lo que hay que hacer, sino las cosas están normadas. Incluso en este momento de pandemia, en este momento de aislamiento social, la preocupación de la alta dirección es normal. Cómo se van a hacer las tesis, cómo se van a hacer las clases, cómo se van a hacer las matrículas, cómo se van a hacer las calificaciones. Nos vamos siempre a normal. ¿Mm? Entonces, en la UNI estaríamos hablando de este nivel, de esta etapa de la normalización. Bien. ¿Añanca se encuentra? Añanca creo que ya se retiró, no viene. Arenas. La de proyección social sería una, porque también ven varias partes de cómo van ingresando o cómo se da la ayuda. ¿Sería a nivel estratégico? ¿Ellos toman decisiones? A ver, nos vamos de la lista para arriba. Vázquez, Rondán.
Presente. Vázquez Rondán. La misma pregunta. ¿El nivel estratégico de la FIS lo conforma el decano? ¿Quién más? Los directores de escuela. Los directores de escuela. ¿Quién más? ¿Quién es la máxima autoridad antes de superior al decano? De la uni, el rector. No, de la FIS. De la FIS. Sí. ¿No hay? Salazar Paucar, estoy tomando lista, ¿eh? Así que Salazar Paucar. ¿No está Salazar? Salas Carguas. Presente. Salas. ¿Quién más participa en el nivel estratégico en la FIS? Parece que el tercio también. ¿El tercio? Sí. ¿Y por qué no todos? ¿Por qué solo el tercio? ¿Cuál es el todo? Los estudiantes. Los estudiantes son clientes. ¿El tercio de qué es? De la FIS. El tercio del Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad también es una entidad que está en el nivel estratégico. Entonces estamos hablando del Consejo de Facultad, del decano y de los directores de escuela en cierto nivel. En la acreditación, o sea, como criterio de acreditación, los directores de escuela sí estarían en el nivel estratégico, deben de estarlo. Muy bien. Rojas Ruiz. Sí, presente, presente. Rojas Ruiz. ¿Y quién estaría en el nivel operativo? A los profesores. Los profesores. Muy bien. Los profesores somos los que estamos haciendo la parte operativa, los que llevamos adelante todo lo que dice la estrategia y el nivel táctico. Capacitarlos, formarlos como ingenieros. Y cuando veamos la teoría de Mintzberg, la FIS tendría una organización que se conoce como profesional, donde el nivel operativo es un nivel formado, pensante, es un nivel intelectual. No es como un nivel operativo de una planta industrial o de una fábrica, ¿no? Donde el nivel operativo son obreros. En caso de la UNI, en caso de las entidades académicas, en caso de los hospitales, el nivel operativo es nivel profesional. Y eso lo veremos luego. Bien, ahí finalmente vamos a seguir con la lista. Rojas Chavarría. Presente, profesor. ¿Y el nivel táctico quién lo conforma? Supongo que el centro, el 6, el tercio. Ellos no son de la estructura orgánica. El centro, ni el 6, ni el tercio. La estructura viene a ser acá quienes están dentro de la universidad, ¿no? Diseñados dentro de la universidad. O sea, el nivel táctico son los que llevan adelante la estrategia al nivel operativo. ¿Quién podría ser? Vamos a tener que revisar nuestra organización, que va a ser un buen ejemplo para aprender. Ramos. ¿Se encuentra? Presente, profesora. Ya. El nivel táctico en la FIS.
¿Los coordinadores de cursos? ¿O? Así es. El nivel táctico en la FIS vendrían a ser todas las unidades de línea. En este caso estaríamos hablando de responsabilidad social, el Instituto de Investigación, de todas las oficinas que están llevando adelante o orientando a la operatividad, ¿no? Lo que dijo su compañero. Estaríamos trabajando con el nivel táctico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Y el área administrativa estaría en táctico o en operativo? ¿El área qué? Administrativo. El área administrativa es bastante. Estamos hablando de ¿qué área? Por ejemplo, es el área de OERA. Ellos estarían dentro de Secretaría Académica, ¿no? La Secretaría Académica sería el nivel táctico que orienta a la operatividad. Profesora, una pregunta. Sí. Los directores de departamento de la UNI también estarían, por ejemplo, el departamento académico, etcétera, estarían también dentro de nivel táctico. Sí. Táctico. En nuestra facultad, sí. Claro que si lo vemos a nivel de la UNI, tendríamos una estructura mucho mayor, ¿no es cierto? Ya que a la cuenta desaparecen los coordinadores o los jefes de departamento, ¿no? En nuestra FIS, si analizamos nuestra FIS, ellos sí son nivel táctico. Bien, hablemos entonces ahora de la estructura administrativa, que también son niveles, no, perdón, definiciones que tenemos que entender. Cuando nosotros tenemos ya más o menos definidas a dónde queremos llegar en nuestra organización, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra estrategia, y empezamos a diseñar, necesitamos ciertas definiciones. Una de ellas es el órgano, ¿no? Es una unidad administrativa impersonal a quien se le otorga varias funciones o parte de ellas en determinado nivel jerárquico de la estructura, ¿no? Puede comprender uno o varios puntos. Nosotros en estos momentos hemos estado hablando, por ejemplo, de algunos órganos. La dirección de escuela de ingeniería de sistemas es un órgano. La oficina de calidad y acreditación es otro órgano. Y, por ejemplo, dicen, ¿no? Las direcciones, la gerencia, los departamentos, las áreas son órganos. Unidades administrativas impersonales. Y aquí tenemos que subrayar, de acuerdo a lo que nos dijo Max Weber, ¿no? Deben ser impersonales si queremos trabajar, porque no se puede diseñar una estructura pensando en las personas que lo van a ocupar. Es todo lo contrario. Diseñamos la estructura pensando en los objetivos y visión y misión a cumplir. Y lo que hacemos luego es encontrar a la persona que cuente con el mejor perfil para ese cargo. Por eso es muy importante la palabra impersonal, cosa que no sucede comúnmente, ¿no? Luego, otra definición es el puesto. El puesto es una unidad de trabajo específica, también impersonal, ¿no? Aquí ya al puesto se le determina igualmente ciertas operaciones que debe realizar, las aptitudes que debe de poseer la persona que ocupa ese puesto, las responsabilidades que asume, y están ubicados dentro del órgano, ¿no? Si el órgano, por ejemplo, fue la gerencia de logística, el puesto puede ser el gerente de logística, el jefe de compras, el asistente de almacén, etcétera, ¿no? Vienen a ser los puestos. Igualmente, lo que estamos tratando es de que sea impersonal y no tenemos que preparar una oficina para las personas que ya existen, sino preparar todos estos puestos para cumplir con los objetivos de la organización. Entonces, hablamos nosotros de este puesto como la unidad básica que debe de cumplir con las funciones determinadas al órgano. Y finalmente, la plaza. Aquí vamos a ver cuántas plazas hay por cada puesto.
conjunto de labores, responsabilidades asignadas de manera permanente a un empleado en particular, ¿no? Por ejemplo, si seguimos hablando del área de logística y decimos que los puestos son gerente de logística, el jefe de almacén, el auxiliar de almacén. Entonces, los puestos van a ser cuántos, ¿no? Las plazas van a ser cuántas personas pueden ocupar estos puestos. Siempre vamos a tener un solo gerente de logística, siempre vamos a tener un jefe de almacén, pero de repente en auxiliares de almacén podemos tener 3, 4, ¿no? Y ahí se determina la plaza. Al final esto nos va a permitir a nosotros un cuadro que se conoce como cuadro orgánico de personal, en donde vamos a determinar los órganos, los puestos y las plazas. Y al determinar esto empezamos a diseñar, ¿no? Empezamos a trabajar nuestro organigrama, empezamos a entender las relaciones que deben existir entre los órganos y también las responsabilidades con cada uno de ellos. Recuerden que estamos revisando definiciones. Otra definición importante es la departamentalización. Si algunos se acuerdan de las lecturas de Taylor, Taylor nos hablaba de esto, ¿no? Algunos criterios para la división del trabajo. Porque nosotros no vamos a crear órganos, vamos a crear puestos porque, en fin, ¿no? Hay bastante gente que necesita trabajo. No es esa la idea, ¿no? Nosotros debemos de tener criterios para crear esos órganos. Los criterios hasta ahora válidos son la división del trabajo. Y esto se puede hacer de diversas formas, ¿no? ¿Qué criterios tenemos? Por funciones, por procesos, por productos, geográficamente y otros criterios, ¿no? Por funciones, por ejemplo, es cuando nosotros nos vamos a las funciones básicas. No sé si acá tengo. A las funciones básicas. Decimos, toda organización, de acuerdo a su tamaño, va a tener como funciones básicas finanzas, producción, ventas, logística, ¿no? Entonces, lo que hacemos es diseñar a través del criterio de la división de trabajo por funciones, ¿no? Si la empresa es más pequeña, de repente finanzas se une con logística y se convierte en administración, ¿no? Y si la empresa es de ventas, no existe la unidad de producción. Y así empezamos por funciones, ¿no? Pero hay otro criterio en donde también nosotros podemos dividir el trabajo y que viene a ser por procesos. Generalmente es cuando nosotros identificamos dentro de los procesos áreas por las cuales va a fluir, ¿no? Nuestros insumos, nuestra información y es importante dividirla por procesos. En una fábrica, por ejemplo, pensemos en una fábrica de reparar o metalmecánica, ¿no? De repente los procesos más comunes, en lugar de hablar de funciones, podemos hablar de esta división, que no sea la de finanzas, sino esta gerencia sea la gerencia de producción y las divisiones podrían ser el área de corte, el área de taladro, el área de soldadura, el área de pintura, y entonces se conoce como una división del trabajo por proceso. Ya, toda la secuencia lógica por la cual sigue el proceso de transformación. Y si hablamos de un área administrativa, por ejemplo, la biblioteca, debería existir también, de acuerdo a la secuencia lógica, desde que se compra un libro hasta que el alumno lo preste, que ha descrito el proceso, y entonces en base a eso dividimos nuestra estructura y se conoce por proceso, ¿no? La siguiente clasificación viene a ser dada por producto. Aquí el criterio de la división de trabajo es por los productos que pueda tener la organización. Si seguimos hablando de empresas de producción, que de repente es más fácil visualizar, tenemos las empresas una de hidrobiológicos, ¿no? Una empresa de hidrobiológicos transforma el pescado en diferentes productos, ¿no? Podríamos encontrar una empresa de hidrobiológicos donde sus órganos son la harina de pescado, la conserva de pescado, el pescado congelado, el aceite,
¿no? Entonces ya estamos hablando de 4 productos y la empresa se ha dividido también en esos 4 órganos, ¿no? El criterio de la división por geografía está relacionado por la zona en donde se trabaja, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Los bancos se pueden dividir por regiones, ¿no? La del sur, la del norte, la de América Latina, la de Europa, ¿no? Y los proveedores también, ¿no? Los proveedores principales de hardware, de software, ¿no? Dicen, ¿no? Nuestra unidad LATAM, que es de Latinoamérica, nuestra unidad europea, nuestra unidad americana, que es de Estados Unidos. Y esa división o ese criterio de división del trabajo se ha hecho por geografía. Pueden existir múltiples criterios de división del trabajo, entre ellos están, yo he visto, por ejemplo, en plantas que se dividen por cuadrillas, ¿no? Turno tarde, turno mañana, turno noche es otro criterio. He visto en hospitales que la organización del archivo de historias también las hacen por de la A a la L y de la M a la Z, es otra división del trabajo. Entonces, debemos tener presente para el diseño qué criterio vamos a tener para dividir el trabajo. También es importante, y todo esto estaba en su separata de organigramas que les pedí leer, entonces ustedes deben haber leído y entender mejor. Los vínculos entre los órganos, ¿no? ¿Por qué dibujar una estructura de una forma y por qué hacerlo de otra, ¿no? Eso va a depender de los vínculos. En estos momentos ya sabemos qué es órgano, qué es puesto, qué es plaza, los criterios de división del trabajo, pero ¿y ahora cómo unimos o cómo vinculamos a los órganos, ¿no? Entonces vamos a tener estos 5 tipos de vínculos: la autoridad lineal, la autoridad funcional, la asesoría, el apoyo y la coordinación. La autoridad lineal, como su nombre lo dice, ¿no? Se basa en la línea jerárquica. Hay una línea directa de superiores a subordinados. Eso quiere decir de que hay una persona que manda a otra, ¿no? Manda a otro y le dice, así van a hacer las cosas. Es su jefe inmediato, es una línea de autoridad inmediata. Ese es un vínculo, ¿no? Por ejemplo, que el jefe de logística tenga una línea directa con los de almacén. Entonces, la autoridad es lineal. Hay otros vínculos en la estructura, una de ellas es la autoridad funcional. Aquí no hay una línea visible. Cuando hacemos organigramas analíticos, podemos hacer la línea casi invisible, bajito, pero para darnos cuenta, ¿no? Sin embargo, en los organigramas comunes no se dibuja la autoridad funcional, porque está basada en el cumplimiento de reglamentos, funciones y normas. En esta autoridad funcional tenemos de repente a oficinas que son normativas y que hacen cumplir las normas internas, normas externas de la organización, sin necesidad de tener una autoridad lineal, ¿no? Les doy un ejemplo. Hace algunos años, no sé si han escuchado del rector Padilla, ¿no? Estábamos en examen de admisión y por la radio se comunicaban, ¿no? Se comunicaban todos los vigilantes. Y yo estaba dejando las pruebas, recogiendo las pruebas, y en eso en el radio se escucha, ¿no? Que un vigilante de la puerta 2 le consulta al jefe de admisión sin darse cuenta que estaban sus canales abiertos, que toda la uni lo escuchó, ¿no? Decía, informa usted que el rector Padilla quiere salir por la puerta 2 y se sabe que eso no está autorizado. Nadie sale del examen de admisión hasta las 12 del día. Reporto para que me den indicaciones, ¿no? Entonces, era el rector de la uni que quería salir y el vigilante de la puerta 2, una persona de repente contratado con CAS, con recibo de honorarios, qué sé yo, no dejaba salir al rector. No lo dejaba salir. ¿Y por qué? Porque estaba cumpliendo una autoridad funcional.
una autoridad que estaba dado sobre él para el cumplimiento de reglamentos y normas. Sus normas de seguridad dicen, en examen de admisión no sale nadie hasta las 12 del día. Los que entraron no pueden salir. Y recuerdo que los canales de comunicación estaban abiertos y todos los que estábamos recibiendo las pruebas, etcétera, nos enteramos, ¿no? Y fue una risa para todos, ¿no? El rector no puede salir. Y debería cumplir el vigilante. No sé si después lo despidieron, qué pasó con el pobre vigilante, pero lo cierto es que no pudo salir el rector, ¿no? Entonces, a ese tipo de autoridad se le conoce como funcional. Otro ejemplo interesante también es cuando de repente un trabajador falta 3 días, ¿no? Y no justifica. Y su jefe inmediato le dice, ya he entendido tu problema, no problema, entra, nomás incorpórate, ¿no? Te perdono. Entra, pero en el 4.º día, el jefe de personal le manda una carta de despido, ¿no? ¿Y por qué? Porque el jefe de personal ha cumplido la norma. 3 días de falta injustificada, la persona es despedida. Entonces, eso se conoce como autoridad funcional. Otro vínculo es de la asesoría. Aquí tenemos nosotros a los personajes que pueden otorgar apoyo especializado y puntual a la organización o de repente a un puesto directo o a una persona directa. Y no tienen autoridad. Sin embargo, al ser asesores tienen autoridad técnica, ¿no? Tienen autoridad técnica y por eso les he pagado como asesor para hacerles caso. Y les aseguro que el trabajo más bonito como profesionales es el de asesor. Si logras entrar a una empresa que paga bien, tú lo único que dices es eres la autoridad técnica, le dices cómo deben hacerse las cosas, ahora si te creen, no te hacen caso, ya ese es su problema de ellos, ¿no? Pero se supone que al ser especialistas, si uno los contrata, porque es cara la hora de un asesor, es porque ellos tienen la razón en la mayoría de casos, ¿no? Son las áreas asesoras. Nosotros en las organizaciones podemos tener asesoría externa o asesoría interna. Las asesorías internas más comunes son la asesoría legal, la asesoría contable, la asesoría financiera, pero es cada vez más amplio las asesorías que vamos a encontrar a muchas organizaciones, incluso con asesorías de imagen, ¿no? Para poder impulsar a su organización. Otro vínculo son las unidades de apoyo, donde encontramos a las unidades que brindan apoyo operativo. En estas unidades nosotros vamos a encontrar a áreas u órganos que ofrecen el mismo servicio a toda la organización, ¿no? Por ejemplo, una área de apoyo podría ser la de limpieza. Si yo estoy en logística, estoy en finanzas, estoy en producción, siempre voy a necesitar a alguien que limpie las áreas, que me dé mantenimiento a las cosas, etcétera, ¿no? Y esos son los más conocidos como apoyo, ¿no? Lo mismo podemos tener a las oficinas de informática, porque yo puedo ser la de producción, puedo ser la de estrategias de la organización, pero la oficina de informática es la que me brinda el hardware, el software, el acceso a los sistemas, la seguridad de la información, etc., ¿no? Son unidades de apoyo porque brindan apoyo operativo a toda la organización, sin límite. No están específicamente en una función, ¿no?, separada de los demás. Y finalmente el vínculo de la coordinación, porque este vínculo es un vínculo abierto, un vínculo que nos permite a nosotros desligarnos un poco de la autoridad y facilitarnos la comunicación entre toda la organización. Imagínense, por ejemplo, si toda la autorización fuera lineal, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase en unos casitos chiquititos que me gusta trabajar con los alumnos, donde vemos nosotros que si todo fuera autoridad lineal, todo tendría que autorizar mi jefe, todo tendría que avisarlo el jefe del jefe, etc. Entonces, el vínculo de coordinación se libera de la autoridad y facilita, ¿no? Facilita la comunicación, como por ejemplo,
un vínculo de coordinación podría ser las comisiones, ¿no? Los comités. En las empresas generalmente existen el comité de gerencia, donde se reúnen, qué sé yo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, a apoyar y fortalecer las ideas a su gerente general, ¿no? También tenemos los comités de calidad, los comités de mantenimiento, los comités de compras, los comités de nuevas adquisiciones, en fin, comités en donde están involucrados muchos de los ejecutivos, muchas de las áreas, y lo que trata es de consolidarse una mejor decisión, ¿no? Y allí tenemos los vínculos de la organización. Entonces seguimos tomando lista. Recuerden que vamos a seguir utilizando el caso de la UNI porque es el que más nos conocemos, ¿no es cierto? Nos vamos al centro de la lista. Utilizado para la división del trabajo de la FIS. Solo estoy hablando de la FIS. Escribe, por favor, Eduardo. Por funciones. Muy bien, gol. A ver. Flores Berrocal. Flores. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Su compañero, Eduardo, nos ha dicho que es por funciones. Ejemplo. La FIS está por funciones. ¿Cuál es el ejemplo que pondrías? Cualquier área de la FIS, ¿la conoces? La de... podría ser... la de OERA, de matrícula. Ya. Podría ser todo lo que se encarga de... ¿Y su función sería? Mira, su nombre lo dice. Todo el tema de estadística, ¿qué más? ¿O era, qué cosa es? Oficina de estadística y registro. Muy jóvenes, qué lindo, hubiera tomado una práctica ahorita. Rapidito calificaba. Oficina de estadística y registros académicos, ¿no? Ahí estamos viendo ya su propia función, que registra todo lo que concierne a la academia, a las notas. Y de estadística también, lamentablemente, no cumple esa función, ¿no? Solo cuando le piden aparece con cierta estadística. Ahí está coja la facultad. A ver. Gabriel Cruz. Presente, profesora. A ver, Gabriel. Si hablamos en la división del trabajo por funciones, te comento que la FIS tiene comunidades de línea, las direcciones de escuela, investigación, ¿no es cierto? Y entonces estaríamos cumpliendo ahí las funciones académicas. En las direcciones de escuela industrial, la de sistemas y la de posgrado. ¿Has encontrado alguna otra área que podría ser por procesos, por productos, geográfica? ¿Dentro de la FIS se te ocurre algo? ¿Sistemas UNI, profesora? Sistemas UNI. ¿Cuál crees tú que sería ahí el criterio que han dividido el trabajo? Por producto, porque de una forma también alcanza a personas externas. Ya, ¿y cuál sería la división? Porque en realidad no hay una estructura de sistemas UNI aprobada y nada por el estilo, pero ¿tú qué recomendarías? Entonces, que sea por producto. ¿Cómo dividirías tú el área de sistemas UNI por producto? Según los cursos que brinda. Por cursos, imagínate, son como 300. Ah, ya. ¿Cuál sería el criterio de la división de trabajo por productos en sistemas UNI?
En realidad sí lo tiene por productos para su publicidad. He visto los software para diseño, los software de Microsoft, los software de base de datos, etcétera, ¿no? En realidad sí hay una división, pero no como estructura, sino para la parte comercial. Bien, le soplé la respuesta a José Gabriel. Listo, vamos a García Ventura. García Ventura. ¿Se encuentra? Ya, lo estoy leyendo. Hemos definido el órgano, puesto y plaza. ¿Tú podrías identificar en la FIS un órgano, un puesto y una plaza? Escribe yo. Si no saben la respuesta, dicen paso. Ok. Pero para el jueves van a saber todos, ¿verdad? El jueves es la parte práctica, y menos mal, porque si no, ojalá hoy día todos. Berroa. Creo que ya le llamé a Berroa, todavía, ¿no? Berroa. Profesora. Ya, Henry. Sí. Un ejemplo de un órgano, un puesto y una plaza en la FIS. Ok, podría decir que un órgano sería, en este caso, el departamento académico. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Una plaza Departamento académico de la FIS. Departamento académico de matemáticas, supongamos. Sí. Ya, de ciencias básicas. Ya. De ciencias básicas. Es un órgano. Claro. ¿Un puesto? Un puesto sería el de director de departamento académico. Muy bien. Y la plaza sería, bueno, habría una plaza en este caso, creo que es el profesor Guamán. Una plaza, nada más de director. Y bueno, también dentro de la plaza podría decir conjunto de labores que tiene que hacer, ¿no? Como por ejemplo, coordinar con los coordinadores de curso, elaborar y eso ya son sus funciones, ¿no? Entonces, claro. Como ejemplo me está dando un órgano, la Dirección Académica de Ciencias Básicas. Un puesto, el de jefe de la Dirección Académica de Ciencias Básicas. La plaza, hay uno solo Dirección Académica. Pero otros puestos pueden ser de docente, y esos sí son bastantes, ¿no? Profesores de Ciencias Básicas. Son varios profesores, ¿no? Son como 40. O sea, había el puesto de profesor de ciencias básicas, plazas 40, algo así. Muy bien. ¿Quién sigue en la lista? Bustamante, Huanca. ¿No tiene micrófono? Ya. A ver, José Bustamante. ¿Tú me podrías dar algún ejemplo de alguna área, de un vínculo entre esas áreas en la facultad? Creo que ahí las preguntas son más difíciles de la facultad, si las anteriores no han visto nunca, creo, la estructura de la facultad. ¿Me podrías dar un ejemplo de alguno de estos vínculos dentro de la facultad? Sobre un órgano de línea, alguno funcional, asesoría, apoyo. No. Pero para el jueves sí, ¿no? ¿Calixto? Sí, mire. ¿Qué tal, Calixto? Qué bueno que esté. Buenas tardes, profesora. Calixto, ¿me podrías dar algún ejemplo de uno de estos vínculos dentro de la estructura de la FIS? El lineal podría ser dentro de una
por ejemplo, áreas, cuando hay, no sé, por ejemplo, matemática práctica, el que al final dice que qué es lo que va a venir es el jefe de área, de plana, y les dice qué es lo que tienen de qué tema, y eso, supongo. En realidad eso es coordinación. Ahí se reúnen los coordinadores de cursos y comienzan a ponerse de acuerdo. No es golpe de estado decir esto viene así en la prueba, ¿no? Sino hay un temario y se ponen de acuerdo cómo vendría la prueba. Lo que sí te puedo decir, ¿no? El decano ejerce autoridad lineal sobre ¿quiénes? Sobre los directores de escuela. Ajá, en escuela. Sobre las direcciones académicas, ¿no? El decano ejerce autoridad directa, autoridad lineal. ¿Mm? Bien. Candela. Presente. ¿Me encuentra? Junior, ¿algún ejemplo de vínculo en la estructura de la FIS? Uno facilita la coordinación. Bueno, ¿Qué comités hay? se me ocurría cuando la secretaria, por ejemplo, o sea, lo pasa, por ejemplo, cuando hay exámenes, o sea, se decía más o menos qué preguntas van a venir, ¿no? Entonces la secretaria es la que se encarga de hacer la redacción. Y eso es lo que se presenta a los alumnos. ¿Y cuál es el vínculo? Coordinación. Coordinación, no, ahí es la función de la persona. La coordinación es cuando aquí la secretaria no está coordinando cuando va a tipear. La secretaria cumple una orden, cumple su función. Pero ahí no habría un vínculo de comunicación. No, es su función. Coordinación viene a ser es un vínculo libre de autoridad. Ah, ya. Por ejemplo, la coordinación puede ser los diversos comités, ¿no? Hay un comité de la facultad que es el comité de calidad. Hay un comité que es el de académico y de investigación, ¿no? Es un vínculo libre de autoridad que facilita la comunicación, operatividad, comienzan a recibir opiniones y esa comisión después lo lleva a consejo, ¿no? Cuando decían Ese el es un currículo vínculo. también, ¿sería coordinación? Comisión curricular, exacto, Claro. son coordinaciones. Ya Que entendí, salen fuera del esquema de autoridad y que tú te reúnes para opinar al respecto y lanzas un informe, un reporte. Listo. ¿Qué sigue? Seguimos con la teoría. Ha habido todo un cambio y eso lo hemos visto también en las clases anteriores con respecto a la administración de las organizaciones, ¿no? Una metamorfosis que nos ha permitido ver que organizaciones rígidas, autoritarias, burocráticas, que están más relacionadas a la persona como recurso, a la visión solo de la cúpula, a ser muy objetivos y al individualismo, han pasado a pensamientos más flexibles, ¿no? A organizaciones inteligentes, organizaciones flexibles. Esto es como un cuadrito que ya hemos visto en las clases anteriores en texto. Al trabajo en equipo, al reconocimiento de los modelos mentales, a la visión compartida, ¿no? Cosa que era terrible antes, que solamente la alta dirección soñaba y el obrero, el nivel operativo tenía que hacerlo y encima ni siquiera le había contado el sueño, tenía que adivinar el sueño y hacerlo, ¿no? Ahora sí se habla de visión compartida porque eso se supone que puede motivar al trabajador a apoyar, a cumplir esa visión. También se habla de talento humano, ¿no? De tener a los mejores trabajadores, ¿no? Y a un pensamiento sistémico o integrador, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Todo esto también nos conlleva a una relación directa a lo que viene a ser la dirección estratégica en el diseño organizacional, a que la organización no se puede dividir en partes, crear órganos, vínculos al azar, sino que hay toda una relación con la alta dirección,
con las estrategias que debe cumplir la organización. No puede darse de la nada un diseño, ¿no? Las organizaciones, dice, se crean y se diseñan para lograr un propósito establecido con el equipo de la alta dirección. Por ejemplo, si yo quiero reinventarme y ahora hacer mascarillas incaicas andinas o de diseños selváticos, igual, ¿no? Me empiezo a evaluar mi nueva organización y qué voy a necesitar, ¿no? Voy a necesitar al diseñador, voy a necesitar los nuevos equipos y las personas que van a hacerme las mascarillas y luego cómo salir a la venta, ¿no? A través de internet, de redes, qué sé yo. Un especialista de repente en el marketing digital. Entonces, acá las organizaciones se crean y diseñan para lograr ese propósito y establecidos por la alta dirección, ya sea el dueño de la empresa, ya sea todo un consorcio que dirija la organización. Aquí tenemos que la estructura y el diseño son productos de ese propósito. No podemos irnos al azar, ¿no? Primero voy a crear si quiero hacer mascarillas, primero voy a crear el restaurante de los trabajadores. No, ¿no? Primero tengo que ver cómo desarrollar el producto y venderlo. El siguiente dice, ¿no? La responsabilidad primaria de la alta dirección es determinar metas, estrategias y el diseño de la estructura que permita la adaptación al ambiente cambiante. Eso también, cuando uno diseña, debe de entender que todo nuestro entorno está involucrado en la organización, ¿no? Influye sobre ella, y algo importante también es las políticas que tenga la alta dirección. Si la política de la alta dirección lamentablemente es evadir impuestos, si la política de la alta dirección es la calidad en alto nivel, si la política de la alta dirección es la automatización total, o la política de la alta dirección es, ¿no?, ahorrar al máximo, entonces eso también va a influenciar en el diseño, ¿no? Y entonces vamos a tener este cuadrito que nos resume todos esos detalles, ¿no? El director general, el equipo de dirección, o como lo llamemos, el presidente de directorio o el gerente general, va a tener que analizar o tener inputs del ambiente externo, ¿no? Las oportunidades que tenga afuera, las advertencias o riesgos, la inseguridad, disponibilidad de recursos, va a ser un input para poder diseñar. Las situaciones internas también, ¿no? En qué es fuerte su organización, en qué es débil, sus competencias diversas que tenga, ya sea en personal, en equipos o en estrategias, su estilo de liderar. Puede ser que tengamos ahí a uno de la época tayloriana u otro de la época de la calidad. Y también la ejecución pasada debe permitir a este director general plantear y definir, ¿no?, primeramente sus estrategias, ¿no? Porque ya tiene definida la misión, los objetivos, tiene que pensar ahora cómo llevarlos adelante con la estrategia, ¿no? Puede seleccionar objetivos de operación, estrategias competitivas, o sea, tú tienes la idea, ¿no? Bueno, mi objetivo va a ser crecer el 15% en mi línea de productos A, o mi línea de productos principal. Entonces, la estrategia que va a decir cómo vas a crecer ese 15%, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ampliar la planta? ¿Vas a ampliar vendedores? ¿Vas a comprar la planta de la competencia? ¿Vas a lanzar promociones específicas que te cases con algún otro producto para que salga más rápido? En fin, esa viene a ser la estrategia. Y el diseño de la organización, con este input, va a definir la estructura. Y aquí hay varias respuestas que tienen que darse, ¿no?, al diseñador de la organización. Por ejemplo, la forma como lo voy a hacer, ¿no? ¿Quieres que tu organización aprenda? ¿Son organizaciones que aprenden y mejoran día a día? ¿O quieres solo eficiencia, tipo Taylor, ¿no? Como sea, dándole duro al trabajador y estandarizándolo. ¿O quieres que la gente aprenda y con eso cambie, ¿no? Otra interrogante, ¿no? La información y el control, ¿no? Vas a tener sistemas que nos ayuden a controlar, programar, sistematizar los procesos. Otra pregunta, porque de esas respuestas va a depender el diseño, ¿no? Igual, tu producción va a tener alto nivel de tecnología,
tus recursos humanos, ¿no? ¿En qué régimen se van a encontrar? ¿Cuáles van a ser los estímulos? Muy pocas empresas, por ejemplo, colocan dentro de sus objetivos estratégicos el trato de la excelencia a sus trabajadores, ¿no? Muy pocas personas. Si la empresa coloca entre sus objetivos la excelencia del trato a sus trabajadores, lo enlaza a su objetivo, entonces quiere decir que en el diseño debemos de tener nosotros una área especializada o una función especializada en la excelencia de los trabajadores. Si no, ese objetivo sería un saludo a la bandera. Todos los objetivos tienen que estar completamente relacionados y cumplirse con la estructura que planteamos, ¿no? También tiene que verse el nivel de cultura organizacional, si hay un eslabón internacional dentro de la organización. El eslabón internacional nos va a relacionar con la logística internacional, las ventas internacionales, las finanzas internacionales. Es un mundo nuevo, ¿no? Que incluso ya da también el toque al nuevo perfil del trabajador. Si el eslabón internacional es fuerte, todos deben dominar el idioma, deben de saber comportarse con los protocolos internacionales, etc., ¿no? Y finalmente se supone que luego de revisar todos estos detalles en el diseño de la organización, pasamos a la efectividad. Debemos de tener entonces, manejando estos recursos, eficiencia, logro de objetivos y valores competitivos. Cuando entremos al capítulo de gestión por proceso, la palabra clave va a ser valor. Todo lo que hacemos debe de tener valor. Hemos aumentado el valor al producto, hemos aumentado el valor de satisfacción al cliente, etc., ¿no? Y luego nuevamente, ¿no? Un feedback. ¿Cómo nos resultó este diseño? ¿Qué fue lo que pasó? Y se convierte en situaciones internas. Esto no quiere decir que este diseño lo revisemos cada 6 meses, cada año, ¿no? Se supone que los expertos en diseño organizacional deberían de tener la suficiente experiencia para que sus diseños soporten cambios, sus diseños sean flexibles a todo lo que venga, ¿no? Salvo pues situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos, que la mayoría de organizaciones obliga a reinventarse, ¿no? A ver. Y por lo tanto, los administradores tienen que seleccionar estratégicas específicas y diseñar opciones que ayuden a la organización para lograr su propósito. Una estrategia debe de ser analizada en el entorno en donde se va a llevar a cabo, ¿no? La estrategia es cómo voy a lograr estos objetivos, ¿no? Los objetivos definen a dónde debo ir y la estrategia cómo llegar allí. Hay que formular entonces la estrategia y escoger en la organización, en la estructura de la organización que más va a apoyar a este objetivo y a esta estrategia. Por ejemplo, ¿no? Dice, una organización puede tener como objetivo el crecimiento anual de 15% de las ventas. Las estrategias podrían ser, ¿no? Publicidad enérgica para atraer nuevos clientes, motivar a los vendedores a incrementar el tamaño